Bien amigos, estamos de regreso y ya estamos acompañados, como yo se los había adelantado, de Víctor Hugo Quijada Tacuri. Él es abogado, analista político. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Reinaldo? Buenas noches. Bueno, sin duda el primer tema, y lo veníamos aclarando nosotros también mientras informábamos, es el caso del señor Oviedo, ¿no? La prisión preventiva de 18 meses tiene que ver por un caso que no es el mismo por el cual actualmente se encuentra detenido. Eso podemos explicarlo de manera clara para que la gente lo distinga, porque a veces dicen cuál es la razón, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, las investigaciones que él tiene a cargo son graves, ¿no? Y son de data anterior, ¿no? En este momento que se bueno, acuérdate que él ya tenía una detención preliminar de 10 días por el caso... Claro, pero era un caso distinto. Claro, de los homicidios, donde se le está inculpando por un tema de autor mediato. Y en este actual, bueno, la Fiscalía ha considerado de que se ha cumplido, o sea, ahí se aplica, a diferencia de la detención preliminar, la detención preventiva está regulado en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, y la Fiscalía ha considerado que se cumplen los 3 requisitos para poderle dar la detención preventiva de 18 meses. ¿Cuáles son esos requisitos que se toma en cuenta para tomar una decisión de esta naturaleza? Bueno, efectivamente son, primero, la pena mayor a 4 años, ¿no? Segundo, indicios suficientes del delito. Y el tercero es el peligro procesal o poner obstáculos a la justicia, ¿no? Entonces, la concurrencia de estos 3 requisitos es la base para poder pedir la detención preventiva. Pero hay que recordar que quien pide la detención preventiva es la Fiscalía, ¿no? Y el juzgado lo que normalmente hace es resolver el pedido del fiscal, y de acuerdo a lo común que se ve en el día a día en el tema procesal penal, es de que el juzgado siempre concede las detenciones preventivas, ¿no? Y eso lo hemos visto recurridamente en el caso Humala, ¿no? En los casos mediáticos, los feminicidios, en los casos por ejemplo, de Fuerza Popular, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco difícil que el juez contradiga el pedido del fiscal. Sí. Pero sin embargo, muchos abogados y colegas suyos tienen la impresión de que de lo que debe ser la excepción se ha hecho una regla, ¿no? En cuanto a la prisión preventiva. ¿Esto se aplica, este criterio, esta observación, se puede aplicar particularmente para el caso de Oviedo o no? ¿O este es un caso que efectivamente amerita una prisión posteriormente preventiva? Se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del 8º juzgado de investigación preparatoria, se retiraron, procedieron a retirar, y en ese momento ya no hay nadie, ninguno de los trabajadores. La detención preventiva, ya todo entonces mencionado, es la última ratio, ¿no? Es decir, calmado todo, ya es la excepción, ha sido negativa, y donde realmente tienen que haber muchísimas gracias por la información, ¿no? Vamos a ver entonces estaban en este local, ¿no? Ellos intentaban ingresar a la sede judicial, pero fueron impedidos en este momento que se produjo este incidente. Posteriormente se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del 8º juzgado de investigación preparatoria, se retiraron, procedieron a retirarse, y en este momento ya no hay nadie, ninguno de los trabajadores. Ya todo entonces a través de un habeas corpus calmado todo, ya esta resolución además ha sido negativa. La casación de la casación, como que donde se fijan los parámetros, se eleva la valla, que justamente vamos a ver entonces el límite que debe utilizar un juez, el criterio que debe utilizar a la sede judicial, pero fueron impedidos en este momento que se produjo este incidente. Posteriormente se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del 8º juzgado de investigación preparatoria, se retiraron, procedieron a retirarse, y en este momento ya no hay nadie, ninguno de los trabajadores. El prestigio del Poder Judicial, y ese es un problema, porque en verdad, por ejemplo, por el caso del señor Oviedo, sinceramente, muchísimas gracias por la información. Hay cuestionamientos delictivos que no me cabe duda de que sí se tienen que investigar. A la sede judicial, pero fueron impedidos en este momento que se produjo este incidente. Posteriormente se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del
octavo juzgado de investigación preparatoria se retiraron, procedieron a retirarse y en este momento ya no hay nadie, digamos, los hechos, las decisiones, a detenerte, a privarte la libertad cuando esa pena privativa o esa prevención, esa detención de una manera, quitarte la libertad, es consecuencia de una sentencia y no se puede prejuzgar. Lo que está viendo en el Perú es prácticamente que cualquiera que ahora comete un delito va a ser detenido. Posteriormente se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del octavo juzgado de investigación preparatoria, se retiraron, procedieron a retirarse y en este momento ya no hay nadie, ninguno de los trabajadores. Efectivamente, porque si no, con esa justificación ya esta resolución eludir la justicia. La defensa. Como eludir, ¿no? Porque hay que recordar muchísimas gracias por la información. Cualquier persona vamos a ver entonces estaban en este local, ¿no? Ellos intentaban ingresar a la sede judicial, pero fueron impedidos en este momento que se produjo este incidente. Posteriormente se trasladaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede principal, donde permanecieron aproximadamente por unas 3 horas. Luego de reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del octavo juzgado de investigación preparatoria. Que más parece telenovela, porque más los jueces y los fiscales están actuando para la televisión o para la portada y se está dejando de lado la discusión legal, ¿no? Entonces, casos como los de Fuerza Popular, como el mismo Humala, como el caso Oviedo, como el caso García, de una manera pues a cualquier ciudadano le da la intriga o la desconfianza de que si es que tu caso se hace mediático, vas a acabar automáticamente en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la discusión? O sea, ¿cuál es el contenido de la futura acusación y del futuro juicio? Si ya te están diciendo que eres culpable, no solamente por la aplicación de la detención preventiva y porque el juez dictamina la detención preventiva, sino porque los medios salen en portada gigante preso con las manos, humillándote, porque se supone que si es que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario o hasta el final del juicio, prácticamente te están diciendo que este señor es culpable. Entonces, de verdad, aquí hay un tema que debería discutirse y que debería pronunciarse la Corte Suprema, ahora que tiene un nuevo presidente con un pleno casatorio respecto de cómo debe ser vinculante, ¿no? Porque si bien es cierto, la sentencia del Tribunal Constitucional y la casación de Moquegua son de alguna manera precedentes y que pueden servir para que otros jueces apliquen ese criterio, no es vinculante, pero si esto podríamos zanjarlo de manera definitiva a través de una jurisprudencia de un pleno casatorio. De reunirse el dirigente con el magistrado, con el titular del octavo juzgado de investigación preparatoria, se retiraron, procedieron a retirarse y en este momento ya no hay nadie, ninguno de los trabajadores. Efectivamente, no, sí, yo no dudo, como te digo, o sea, yo no estoy diciendo que los absuelvan, que si tienen que seguir los juicios, efectivamente, ¿no? Se los están casando por temas de colusión, a otros se le aplica por tema de tráfico de influencias, al otro por asesinato, al otro lo están investigando por tema de lavado de activos, ¿no? Entonces, la situación del tipo penal, eso se va a discutir, ¿no? Yo pienso que todos deben ser procesados, pero yo pienso que con una restricción de sus derechos, como por ejemplo el impedimento de salir del país y comparecencia restringida, por ejemplo, no ausentarse del radio de residencia o no recurrir a lugares de dudosa reputación, entre otros, yo creo que son suficientes limitar esos derechos, pero quitarte la libertad. Sí, quitar la libertad, que es lo último. Pues, ¿no? Exactamente, es lo último, y se supone que la libertad es lo más valioso que tiene el ser humano, entonces eso se supone que esa restricción de la libertad plena se debe discutir en la sentencia, no previamente, ¿no? Porque se supone que si a ti te van a procesar, te están adelantando un castigo, ¿no? Entonces, si bien se te puede restringir algunos derechos, yo pienso que por ahí va la situación, sino que más pareciera en verdad que acá hay poderes fácticos que están pugnando quién tiene más poder y entre ellos se acusan y quien maneja más medios es quien de alguna manera te va a sentenciar, ¿no? Porque acuérdate que muchos medios están parcializados, unos opinan a favor de un grupo, otros a favor de otro grupo, y entre ellos se acusan y tratan de alguna manera tener influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público para que fallen a su favor o en contra, ¿no? Eso es lo que es real, ¿no? Y ahora, que no se debe dejar de vista. Y esta polarización creo que también se está viendo en este proceso que culmina este domingo del referéndum, ¿no? Parece que hay posiciones muy contrarias una de la otra. Efectivamente, ¿no? Hay situaciones. ¿Qué es lo que pasa, Reinaldo? Sino que a veces los supuestos cambios absolutos, como en este caso las reformas constitucionales, sirven como pretexto para
enquistar a nuevos grupos. O sea, sacas un grupo para que entre otro grupo. O sacas, por decirlo así, se acusa de ser fujiaprista a un grupo y a otros los caviares, por decirlo así, que están aliados con el gobierno de turno. Entonces sacas un grupo del Poder Judicial, por ejemplo, en el caso del cambio del Sistema Nacional de Justicia, sacas a los jueces vinculados a un grupo político para que entre otro grupo vinculados a otro nuevo grupo político. Entonces, en verdad, lo que se está dejando de lado es los verdaderos cambios, las verdaderas reformas, porque aquí quien tiene que ganar es la población. O sea, si bien es cierto, puede ganar el sí o el no, es la población quien va a decidir, ¿no? Pero la situación está que si es que se van a hacer estas reformas, sean reformas objetivas y sobre todo meritocráticas. Ahora, ¿no? Siguiendo esa línea de reflexión, ¿tendrían que haber sido puestos a consulta de la población? Yo pienso que... Aun cuando algunos son temas ciertamente técnicos, que no necesariamente la población está bien informada. Me preocupa la falta de discusión, y yo pienso que aparte del referéndum, que está regulado en el artículo 35 de la Constitución, pienso que debió haber seguido la reforma constitucional ordinaria de las 2 legislaturas que está establecido en el artículo 206, porque cuando uno quiere hacer una reforma constitucional de fondo, que es los 4 temas al menos que se están planteando, requiere una mayor discusión y no lo que establece la ley 26.300 del referéndum, que es presentas, tienes 4 meses para convocar. Con este Congreso y con la conducta del cual todos los peruanos somos testigos, ¿habría sido posible eso? Primero pienso que antes de plantearse esta situación bajo una reforma constitucional ordinaria, pienso que debe haberse llegado a consensos, ¿no? Pero lo que se ha visto es de que ha habido una pugna permanente desde el inicio de esta gestión entre legislativo y ejecutivo, y yo pienso que más allá de buscar enfrentamientos, le falta madurez política a todos los personajes que están ahí para llegar a consensos, para en base a un consenso, porque se supone que tenemos el acuerdo nacional, por ejemplo, que debería servir para hacer un punto de partida, en llegar a acuerdos o en alianzas que favorezcan al país, y en base a ello recién plantear la reforma constitucional, porque lo que a mí me preocupa es de que estos supuestos cambios aparentes, que si bien es cierto el Ejecutivo ha escuchado de alguna manera a la población y son populistas hasta cierto grado, me preocupa el hecho de que sean pretexto para realizar reformas que después solamente va a ser, como se dice, un cambio de moco por baba, ¿no? Es decir, salimos de uno para entrar a otro peor, ¿no? Entonces acá el tema es de que si se van a hacer cambios, sean reales. Sí, es una reacción política, ¿no? Y una reacción audaz, pero ciertamente efectiva, porque yo creo que si el presidente no habría presentado estas propuestas de reformas en el 28 de julio, seguiría la suerte que tiene en este momento el Congreso o el Poder Judicial en cuanto a la aceptación de la población. Si algo sostiene a Vizcarra en cuanto a la aceptación de la población, es estas propuestas de reforma. El asunto es que esto se acaba el domingo. Se acaba el domingo. Y de ahí la historia va a ser diferente. Claro, porque acuérdate que Vizcarra tiene un alto grado de aprobación gracias a estos planteamientos de estas reformas. Pero ahora, supuestamente, si aprueban estas reformas, viene el tema de la ley, la reglamentación y la implementación de estos sistemas de gestión pública, como por ejemplo la creación de la nueva Junta Nacional de Justicia, su designación y los concursos públicos, y ahí va a entrar la situación de que quiénes van a postular. A ver, hablemos de cada una de las propuestas. Lo primero tiene que ver con esta Junta Nacional de Justicia. ¿Qué podemos decir de eso? Sabemos que los miembros van a ser por concurso público, de méritos. ¿Quién preside esta comisión que selecciona? La preside el defensor del pueblo, pero además la comisión la conforman los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, se me olvida alguno, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y también representantes de las universidades públicas y privadas que tengan más de 50 años. Y que sean abogados, ¿no? Y que sean abogados, sí. ¿Cierto? Esto no es, a simple vista, resulta positivo frente a ese consejo que parecía muy democrática, muy su político, conformación, ¿no? Pero más que todo eran intereses que pasaban. ¿No? Sí, efectivamente, el tema, si es que tú vas a nombrar a jueces y fiscales, no puedes meter a un profesor, pues, ¿no? Que el representante del mayor colegio de profesionales, que era un profesor, claro, otro había un ingeniero, etcétera, un enfermero. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Se supone que tú vas a nombrar jueces y fiscales, operador técnico jurídico, se supone que tiene que ser otro abogado quien lo nombre, y se supone con mayor trayectoria y experiencia, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado es, de alguna manera, despolitizar el actual Consejo Nacional de Magistratura. Esperemos que con este Consejo no se someta a las voluntades políticas, porque lo que se ha visto muchas veces es que grandes personalidades con gran currículum y grandes personas entran al Estado y ahí se corrompen, porque o bien tienen que agachar la cabeza
frente al poder o terminan renunciando o el cargo les dura poco, ¿no? Entonces, si es que realmente va a ser un consejo de la talla que se plantea en el papel, se supone que tiene que ser imparcial, ¿no? Y ahí ya vendrá la aplicación de las bases, de los concursos, que se supone que tienen que ser meritocráticos y sobre todo personas que no estén ligadas a temas políticos, porque si no van a responder a intereses locales, regionales. Ni que tengan situaciones legales, claro, ni pendientes, ni sentencias. Efectivamente, ¿no? Ni investigaciones para empezar, claro, ¿no? Que es lo que se tiene que dar. Es lo que es como está establecido hasta donde tengo entendido. Efectivamente. Si esa es la intención y se aplica como tal, estoy seguro que la población va a celebrarlo, ¿no? El segundo tema tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Y bueno, en medio de esta consulta popular que se va a hacer el domingo, sin embargo, aparece esta aprobación del aporte ilícito de los partidos políticos, el financiamiento ilícito, que con una celeridad impresionante el Congreso ha sacado, ¿no? Y que bueno, ha generado el rechazo por parte del presidente del mismo Congreso, quien ha dicho que no lo quiere pasar, y también el presidente ha coincidido con el presidente Vizcarra. ¿Qué relación podemos encontrar entre una y otra? ¿Qué sentido tiene esta ley de financiamiento ilícito en medio de una consulta que va a hablar sobre una ley sobre financiamiento de los partidos políticos? Bueno, en primera instancia, lo que se está buscando, el origen de la corrupción de los partidos políticos, y los cuales casos como el Fuerza Popular y el caso Humala se cuestionan por los aportes ilegales de empresas como el caso Odebrecht, que algunos se sabe que son coimas adelantadas. Sabemos de que el origen de la corrupción está en el financiamiento, porque no hay una ley que regule los aportes, más que no sobrepasa eso si es que no se informa a la OMPE y no pasa de ser una infracción administrativa y ahí queda. Lo que se está buscando es que haya una ley que prohíba el financiamiento privado y que todo sea financiamiento público, y a través de las vallas electorales, entre otros, que se plantean en televisión, los espacios que da el mismo Estado, entre otros, ¿no? O sea, el Estado mismo que... Bueno, claro, el Estado financiaría de manera indirecta, digamos, a través de la franja electoral. De las franjas electorales. ¿Cierto? O sea, ya no es que ya los partidos agarran y hacen su inversión y ponen en los medios. Exacto. ¿No? Entonces, eso es positivo hasta cierto punto, ¿no? Por ese lado... Porque de alguna manera se combate el mercantilismo político, ¿no? Efectivamente. El que tiene plata es el que hace más campaña, claro, y el que hace más campaña tiene más posibilidades. Exacto, obviamente, y el que regala cosas tiene más posibilidades del que no, ¿no? Sobre todo en una república donde la ciudadanía todavía es un tema pendiente de resolver y que todavía falta mucho civismo y patriotismo que deberían tener muchas personas, ¿no? Entonces, por ese lado es positivo. Por el otro lado, del tema de la penalización de este tipo de infracciones que se quieren volver delitos, yo también lo veo positivo, porque lo que está haciendo el Ministerio Público de Poder Judicial al dar tratamiento a estos aportes ilegales, a estos aportes simulados, le está dando el tratamiento de lavado de activos. Y el lavado de activos, en verdad, tiene, si es que tú revisas la doctrina internacional, no hay ningún caso que yo al menos haya revisado de un financiamiento ilegal de este tipo, o un financiamiento de empresas, porque no creo que sea el único caso, ¿no? Porque esto tú te vas a un partido local, un partido regional, de hecho que vas a ver un montón de empresas, no solamente Odebrecht, muchas empresas chicas, medianas, grandes que aportan a la campaña y bueno, si esto sirve como pretexto para que después canjeen por obras o por licitaciones, les devuelvan ese favor o nombrando o metiendo a su personal, a su gente de determinados cargos, es una situación muy distinta, ¿no? Entonces, lo que se ha observado en el mundo es de que, si bien es cierto, se va a sancionar una conducta por un aporte ilegal de una empresa privada, tenga su propia ley penal, pues, porque tú no puedes acomodar al tipo penal un tema que de repente puede ser evasión tributaria, elusión tributaria, porque mira, en el caso de Humala se puede entender de que esos pagos fueron coimas adelantadas porque él llegó a hacer gestión, pero en el caso de Fujimori, esos aportes, ellos nunca han llegado a ser funcionarios, ¿no? Entonces, si es que de repente... Se necesita legislar además. Tiene que legislarse. Si es que se va a penalizar, que se sancione la conducta, porque si de repente se va a reformar la Constitución y se sacar una ley que de alguna manera restrinja
el financiamiento privado, entonces se puede penalizar esa conducta, pero debe tener su propia ley. Acuérdate que el proyecto de ley, no, es falso eso de que esté siendo menor la pena, porque igualito tienes el delito común de 4 hasta 8 años y de 8 hasta 15 años de condena, entonces es la misma pena, incluso eso puede entrar a discusión aún más adelante, si es que se eleva incluso la pena de lo que está en la ley de lavado de activos, ¿no? Sino que sí se requiere. Más bien, yo pienso que si no se aprueba esa ley, se corre el riesgo de que salgan absueltos muchos. ¿Por qué? Porque no se puede subsumir una conducta en donde de repente han tratado de evadir, registrar esos supuestos aportes porque de repente han querido no pagar impuesto a la renta o IGB, ¿no? Entonces, vamos a conversar telefónicamente. Estamos enlazados con el congresista Clemente Flores, él es oficialista. Congresista, buenas noches. Congresista, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está? Bienvenido a UCI Noticias. Qué gusto. Bueno, queríamos conocer sus impresiones. Primero, respecto al referendo de este domingo. ¿Qué espera su bancada y qué espera usted particularmente? Bueno, la bancada en su mayoría está en la línea del presidente. Como se ha mencionado, tiene una posición definida y esperemos que la mayoría de peruanos vayan a las ánforas y dejen expresado su posición de los cambios estructurales de las reformas que se ha planteado, ¿no? Respecto a esta ley de financiamiento ilícito de los partidos políticos, que por cierto el presidente del Congreso de la República considera incluso de nefasta, ¿cuál es su posición al respecto? Claro que sí, es una ley con nombre propio para beneficiar al señor Alan García, a la señora Keiko Fujimori. Por eso que mi voto fue en abstención, porque sabía que esto podría beneficiar. Y luego seguir sumando mucho más colegas congresistas. Y la verdad felicito la decisión del presidente del Congreso, que mañana podría ponerse una reconsideración, una nueva votación. Los televidentes tengan las cosas más claras. ¿Cuáles son esos aspectos que usted considera que benefician particularmente a los líderes políticos que usted ha mencionado? Claro, porque el apuro de aprobar este proyecto de ley. Incluso había la posibilidad de que se haga una votación y después un reflexionamiento. En la próxima legislatura podría ser la segunda votación, pero lo sacaron así más rápido que un rayo. Entonces, esto, de hecho, está trabajado para beneficiar a las personas. ¿Qué espera cuál sea la suerte, digamos, de este proyecto? ¿Perdón? ¿Cuál cree que cuál considera que debe ser la suerte que debe seguir esta propuesta? Yo espero que mañana los colegas congresistas recapaciten. Cuando uno llega al Congreso, no llega para defender a un líder político. Llegas a través de una votación que la población te da una gran responsabilidad, es un honor representarlo a tu país. Y creo que en esa línea debemos dar un voto. Muchas gracias, congresista, por su atención. Gracias, muy amable. Gracias también. Bueno, esa es la posición del congresista oficialista Flores, ¿no? Parece ser que hay, al menos en eso, unanimidad en la bancada oficialista. Sí, efectivamente, ¿no? Yo sí no coincido con lo que dice el congresista, ¿no? Porque si es que uno lo ve esto objetivamente como abogado, cuando esto pase a juicio, por ejemplo, el caso de Fujimori, va a haber muchas alegaciones, incluso pueden pagar por eso. Para empezar, no estaba prohibido que hayan aportes privados, ¿no? En primer lugar, porque si es bien cierto, es un tema de infracción administrativa, eso no implica un juicio penal, ¿no? Entonces, estos supuestos aportes se pueden terminar yéndose por la figura de evasión tributaria, por decir, ¿sabes qué? Yo no declaré porque quería gastar este dinero al 100% y no pagar el 30% del impuesto, ¿no? Entonces, si es que ellos terminan al fin y al cabo, por ejemplo, como pasó con Montesinos en su tiempo, que él, todas sus supuestas coimas, terminó pagando el impuesto de la renta y diciendo que era producto de una asesoría y todo esto, y lo terminaron... Es una manera de blanquear, pues, ¿no? Exacto, es una manera de blanquear, pero mientras que existe un esfuerzo por el lado del Ministerio Público de tipificar estas conductas como lavado de activos,
Yo no sé si la Sala Penal en su momento, o inclusive la Corte Suprema, va a validar este concepto, ¿no? Y más bien al contrario, yo soy de la idea de que pueden salir absueltos en última instancia, ¿no? E incluso pueden irse a la vía internacional, ¿no? Entonces, porque no hay una ley que tipifique estos aportes ilegales como delito, más bien tipificándose, más bien se ganaría porque habría la seguridad, ¿sabes, Reinaldo? Habría la seguridad que va a haber condena con la investigación que está a cargo y con la acusación futura que va a haber. Es discutible todavía el tipo penal, los que son penalistas de repente me darán la razón, porque en el juicio se va a ver si es o no es delito, se va a evaluar la tipificación, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, pero si es que hay una ley, al contrario, ¿no? Estamos diciendo que sí van a ser condenados, ¿no? Más bien yo pienso que debería... Considera que sí es necesaria una legislación, pero sin embargo esta propuesta podría ser revisada, obviamente, y mejorada, ¿no? Definitivamente porque ha salido entre gallo y medianoche. Se le está acusando de que la pena es benigna, ya le estoy diciendo que la pena es hasta 15 años. Es más, pero también hay algunos candados por ahí, por ejemplo, el hecho de que uno tenga que saber que la procedencia del dinero es ilícito. Se puede discutir. ¿Cómo poder demostrar que uno sabe de eso o no, ¿no? Se puede discutir, ¿no? Hay cuestiones que de repente podrían precisarse y mejorarse, ¿no? De acuerdo. Podrían mejorarse y sobre todo el tema de la pena podría de alguna manera mejorarse y de alguna manera, acuérdate que existe la figura del autor mediato, que si bien es cierto, tú puedes no ser el ejecutor, el que consume el delito, porque eso es lo que dice el proyecto. El que consume el delito automáticamente, pero si él le dijo, por si acaso recibe, no vas a... Pero existe la figura del autor mediato, pues y eso está en la parte general del Código Penal. Claro. Y por ejemplo, el caso Oviedo, él no mató a nadie, el Fujimori no mató a nadie, pero es el autor intelectual, entre comillas. Volvamos al referendo del domingo para que no se nos gane el tiempo sin hablar de las dos últimas preguntas. La tercera, que parece ser la más popular, ¿no? La no reelección de congresistas, pero no necesariamente la mejor propuesta, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Ese es un tema coyuntural, ¿no? Y eso, es un catarsis que está haciendo la población, digamos. Sí, ¿no? Básicamente va a ser una reacción de la cólera, ¿no? Del estrés que ha originado este Congreso. Y que en verdad me preocupa. Bueno, el mismo Congreso, ¿no? El mismo Congreso, ¿no? Está un poco cosechando lo que ha sembrado. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si uno sale del ámbito de la pasión y se va al ámbito terrenal y dice, ¿no? Solamente ni el 10% es reelegido. ¿No? O sea, y segundo, a veces perderíamos muchos buenos congresistas que saben lo que es el trabajo, que es de estar ahí, ¿no? Y no tendríamos un montón de gente nueva. Si la reelección realmente fuese mala, en Chile no se reelegirían 60% de los congresistas. Efectivamente. ¿no? Y hoy Merkel ha dejado el liderazgo de su partido después de 18 años. Imagino. Entonces, yo creo que el asunto es un tema de personas. Es un tema de personas. Yo pienso que en vez de no reelegir, de repente podríamos haber puesto una valla más alta al tipo de persona que entra ahí, ¿no? De repente más experiencia, de repente con una formación política, de trayectoria, de repente una maestría, un doctorado en temas de gestión pública. Eso para mí es más importante porque el problema es la persona, porque de nada te sirve sacar un robacable para que entre un mamani, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Bueno, hay un tema de representatividad, ¿no? Si le ponemos vallas académicas, entonces rompemos eso. Quizás había que pensar en otra políticas cosa. Académicas. El tiempo finalmente nos ha ganado y nos ha dejado sin conversar del último tema, que creo que es el más polémico, ¿no? El de la bicameralidad. Yo no sé hasta qué punto, por querer cerrar la puerta a unos u otros, que por allí dicen colar por la ventana, no lo sé, le vamos a quitar al país la posibilidad de retornar a un sistema bicameral que permitiría, pues, que leyes como esta que se están discutiendo sean mejor revisadas, ¿no? Solo un minuto para poder terminar con esto. Yo pienso que, bueno, Perú históricamente ha sido bicameral. La única vez que hemos sido de una sola cámara ha sido con Fujimori, o no se dio el autogolpe. Y segundo, yo pienso que sí se requieren más representantes, porque Lima tiene 35 congresistas, Huancavelica tiene 2, Junín tiene 5, y no tiene sentido que debe haber el mismo peso, el mismo valor a todas las regiones. Yo creo que necesitamos más representantes. El problema va en que si sabemos votar, si sabemos elegir, porque de nada sirve tener más representantes para tener a más Yesenia Ponce, ¿no? De acuerdo. Situación. Podemos estar cambiando unos, vamos a cambiar caras y nombres, pero no necesariamente conductas. Exacto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Víctor Hugo Quijada, abogado y analista político, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque regresando viene el bloque económico a cargo de Eloy Durán. No se lo pierda.